Qué bueno, mira que es la primera vez que me voy a montar en un taxi virtual. Bienvenida, Pero aquí la gente... gracias. Lo bueno de este taxi es que, como es virtual, me va a llevar a todos los sitios donde están mis amigos, Muy todos bien. los venezolanos que están repartidos en el mundo, como diría Aquí la mi gente te poeta sigue... Rafael La Cadena. gente... Lamentablemente voy a tener que Ya, desactivar los comentarios para que la conexión sea mejor. Y bueno, pero la gente te escuchará, que es a lo que a tu público le interesa. Te decía antes de que bueno, nos interrumpiera la señal, que quería comenzar la conversación compartiendo contigo una reflexión sobre la memoria. Revisando conversaciones tuyas con Sofía Inver, entrevistas con Sofía Inver que están por ahí en YouTube, a ella le preocupaba mucho la desmemoria del venezolano. Lo decía con frecuencia y dejaba la reflexión en voz alta, y tuve muy presente esa reflexión de Sofía cuando invento este taxi. Invito a artistas quizás más o menos de mi generación, otros mayores, y a mí me sigue mucha gente joven en mi cuenta. Yo publiqué una novela hace algunos años que conectó con un público lector joven, quizás ya no tan joven, pero esa gente que tendrá veintitantos, veintipocos años, cuando yo invito el taxi me dicen: Edu, ¿quién es Giordano? ¿Quién es Guillermo Dávila? ¿Quién es Elisa Rego? Y yo estaba así un poco como Neo en Matrix, no, no te cuando le preocupes, disparan. no te Y, preocupes porque, ajá, ¿quiénes son esos? y me preocupa un poco por qué en Venezuela el trabajo del artista, la cultura, realmente la gente que ha trabajado tanto, que déjame ver en tu caso maravilloso, porque ha sido olvidado, menospreciado, dejado de lado en otros países, sin ir muy lejos. En Latinoamérica nos vamos a Colombia, Argentina, México, y sus artistas tienen plazas, tienen historia, tienen tradición. ¿Qué piensa Soledad Bravo de la desmemoria del venezolano referida a sus artistas? Bueno, mira, es así, es algo idiosincrásico, ¿no? Porque somos el trópico, somos otra cosa. Por ejemplo, en Francia los artistas son amados, sus ídolos, una Edith Piaf, un Yves Montand, son respetados, queridos y recordados siempre, un Brassens, en fin, toda la gran canción francesa, Barbara. Todos ellos son ídolos queridos, recordados, admirados, venerados en el sentido de que tienen un altar especial en la vida de los habitantes. Aquí, bueno, nosotros nos gusta fulano, nos gusta mengano, nuestra manera de ser es diferente. Es diferente. Hay gente que sí, que los pone como ídolos y a través del tiempo, pero no todos, no todos. Aquí todo es como se banaliza rápidamente. Pero en fin, yo creo que es una manera de ser. Y yo la respeto y la quiero porque en el fondo yo también soy así. Aunque yo nací en Logroño, y eso lo sabe muy poca gente, pero ahora ya lo saben más. Yo soy más venezolana que la arepa. Y entonces, por supuesto que yo tengo esas mismas actitudes, a veces un poquito mejor. Bueno, pero a pesar de la... Tengo más memoria. Vale, a pesar de esa desmemoria que todos compartimos, tenemos, que es parte de la forma de ser, yo con este taxi, a ti en particular, quiero invitarte a celebrar la memoria y hacer un ejercicio amoroso de memoria. Acabas de citar Logroño. Vamos a ver. Sí. Acabas de citar Logroño, tu lugar de nacimiento, en el que entiendo que viviste hasta los 6, 7 años. ¿Qué memoria musical hay de la infancia en Logroño? Entiendo que tus abuelas tuvieron una influencia importante en tu cultura musical. Por supuesto, eras una niña, no habrá recuerdos frescos, lúcidos, pero mucha música. Así que música escuchaba la niña Soledad. No. Escuchar música, la normal, ¿no? Porque uno cuando es un niño lo único que quiere es jugar. Jugar y olvidar las penas
que te pueden, o sea, las tribulaciones de la familia. Porque acuérdate que yo, dentro de 8 días, voy a cumplir 77 años. Nací en la posguerra. La posguerra es muy dura, fue muy dolorosa. La posguerra después de la Guerra Civil Española. Entonces mi padre estuvo preso 5 años en las cárceles franquistas. Cuando él sale, pues por supuesto, nací yo en el año 43. ¿Y qué puedo recordar yo? Bueno, a mis abuelas. Yo recuerdo a mi abuela Soledad, de la cual tengo el nombre. Era una mujer menuda, preciosa, ya de edad, cuando nosotros nos vinimos, porque al poco tiempo de venir a Venezuela ella murió. Mi abuela tocaba la guitarra como esas viejitas del siglo antepasado, del siglo pasado, que en el campo agarran la guitarra y se la ponen así, por ejemplo. ¿Ah? Así. Uh-huh. No así, sino así. Uh-huh. Esa abuela mía cantaba sevillanas con una guitarra que tenía. Yo no le daba mucha importancia, pero me fascinaba, obviamente. Mi otra abuela, la madre de mi mamá, mi abuela materna, era una vieja campesina extraordinaria, con un carácter increíble, porque nos ayudó mucho en aquella situación de miseria en la guerra, en la posguerra. En el sentido de que ella se caminaba, montañas, cerros, llegaba con cosas donde vivíamos, que había hecho trueque de huevos por aceituna por no sé qué, ¿entiendes? Para los nietos. Esa mujer tocaba la pandereta, y le fascinaba cantar romances. Es de ahí que me viene el gusto a mí por los romances españoles. Vale. De manera que el primer disco que yo grabo se debe a canciones populares. Las canciones de tus abuelas, ¿no? Claro. No, que armonizó García Lorca, pero son canciones populares. Claro. Anda, jaleo, jaleo, ya se formó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Bueno, esas cosas que armonizó Lorca fue mi primer disco. Okay. Yo era un poco como para saldar esa cuenta con mis padres, ¿no? Siempre he tenido esas dos vertientes, la española y la venezolana, que pertenece a Latinoamérica, ¿no? Entonces, entiendo que... sí, dime. No, que te voy a decir que cumples 7 años en el barco, en la travesía. Leí por ahí. Bueno, llegué aquí, por cierto, que yo cumplo años el día que mataron a Delgado Chalbó en Venezuela. Nosotros llegamos, aquí ya yo había cumplido los 7 años, yo tengo una memoria muy fresca de toda esa situación, de mi viaje, de lo triste que fue para mis padres separarse, porque mi padre vino primero con mi hermano mayor, y luego nosotros a los 10 meses vinimos a Venezuela con mi mamá, mi hermano, que es el del medio, y yo. Entonces esa memoria es dolorosa porque nos estábamos separando de algo que era nuestro. Era tan dolorosa era que yo, en mi ingenuidad infantil, yo le pregunté a un amiguito vecino que yo tenía allá en Logroño, que se llamaba, que murió por cierto en el 2011, don Julio. Julito, ¿qué hablarán en Venezuela? Yo les iré a entender. No sabían ni siquiera lo que hablaban en Venezuela. En fin, cuando... Y las primeras impresiones de La Guaira, colores, sonidos, clima. Wow, eso, mira, para mí eso es como una película. Eso es como describirlo como cuando tú ves esas películas donde aparecen los caleteros en un muelle con sus franelas blancas, esos morenos cargando cosas.
con un sol calcinante y un ruido y un olor a mar que te corroe y un sol abrasador, alucinante, una luz. Es ahí cuando yo, a mí ya en ese momento se me quedó grabado Reverón en mi ADN, porque ese era Reverón, ese era Armando Reverón, esa luz, esa cosa tan hermosa, ¿no? Eso es un recuerdo maravilloso para mí. Bueno. Y llegas directamente a vivir a Katia. Llegas a Katia como primera parada de tu... Como primera, y como primera, sí. Vale. Claro, mi vida es larga, pero esa fue la primera parada. ¿Cuánto tiempo estuviste en Katia? ¿Qué nos cuentas de aquella Katia? Vale. Pero para ti fueron importantes, ¿no? Muy importantes. Yo, cuando nosotros nos mudamos a San Bernardino, bueno, primero tuve que cambiar porque los cambios, los niños los resienten. Mira, yo tuve que apoderarme de la situación en el Callejón Cantabria de Katia, porque si no imponía mi carácter y mis ganas de echar raíces y de apoderarme del lenguaje, del acento y de todo lo que me correspondía, porque yo estaba ahí, yo estaba frita. Entonces yo tenía que ejercer ese poder, ¿no? Eso yo formaba unos berrinches enormes cuando nos mudamos a San Bernardino. Entonces yo todas las noches decía, vamos a Katia, papá, vamos a Katia, porque allí estaban mis tíos, claro. Todavía se habían quedado allí, y yo echaba tanto de menos mis amiguitos, las correrías del callejón, todas esas cosas, porque yo tenía una libertad muy grande en Katia, ¿no? El subir de estatus era bueno, obviamente, porque mi padre le había ido mejor, él vendía cosas, pateaba las calles de la vieja Caracas, cobrando recibos de luz y esas cosas. Pero él poco a poco fue creciendo y bueno, nos mudamos a Katia, que era a San Bernardino, que era mucho mejor. Entonces, déjame ver que tengo... Ajá. ¿Dónde está mi...? ¿Acá? Aquí está. Bueno, este es nuevo, lo estoy estrenando contigo. Ah, mira tú, qué bien, gracias por el privilegio, un placer. Sí. Te iba a preguntar... Fíjate. Ah, bueno, no, continúa. Dime. Adelante, dime tú. Nada, simplemente que me mudé a San Bernardino y fue otra historia. Otra historia era un poco subir de estatus y fue como me integré mucho también a esa Venezuela que amo tanto, a esa Caracas. Voy a preguntar, pues yo soy caraqueña. En tu sensibilidad musical, ¿cómo fue el tránsito de ese romancero español del que habla, el tránsito del romancero español de Logroño a la Sonora Matancera, Celia Cruz y la música que escuchabas en Katia? ¿Cómo fue esa mí era genial. Genial. Bueno, para mí lo más importante era un programa que escuchaba a las 10 de la mañana, eso era cuando no había la escuela, ¿no? Donde aparecía el gran Benito Quirós cantando con una voz no extraordinaria, del cual yo, emulándolo, hago como unos lanzamientos de voz muy parecidos a los de Benito Quirós en un galerón margariteño que canto, ¿no? Eso me fascinaba a mí. Yo no me perdía ese programa. No. Yo creo que cuando lo apagué fue cuando se me murió un perrito que estaba de luto. No quería escuchar nada. Lo único que quería era rezar por mi perrito. Le preguntaba a mi papá, los perritos van al cielo. Entonces sí, mi papá me dijo que sí. Entonces eso era pasando por la catedral allá en el centro. Entonces le digo, entonces papá, entremos a rezar por mi perrito. Bueno, y entonces, Benito Quirós es uno de esos artistas. ¿Sí?
Sí. que Benito Quirós es uno de esos artistas que requiere un ejercicio de memoria, y lo hizo el cineasta John Petricelli en 2008 con un documental, se llama El Rey del Galerón. No sé si eso se consigue por internet, pero vale la pena. O sea, claro, claro. Y yo lo amaba, pero también escuchaba lo que eran las cosas que cantaba Magdalena Sánchez, que incluso hizo popular cosas del Indio Figueredo, del Llano, ¿no? Como por ejemplo la India María Laya, que tú no la conoces porque tú eres muy joven, pero salí por el Bajo Apure, ahí bajo Apure en una potranca vaya, tan solo por conocer, ay, conocer a la India María Laya. Bueno, esa Magdalena Sánchez yo también la amaba, imagínate, además era muy particular y especial porque usaba unas faldas con unos armadores gigantescos y eso era muy fascinante para uno que era niño. Y aparte, enfrente de la casa, o sea, de nuestro callejón Cantabria, ahí había algunas casas de citas, ¿sabes? ¿No? Había unos botiquines, había de esos botiquines que a mucha gente nos hubiera gustado tener esas puertas batientes, ¿no? Para entrar a ver qué pasa ahí en esos botiquines. Y en esas rocolas yo escuchaba cosas como El Inquieto Anacobero, como a Celia Cruz. La primera vez que escuché a Alfredo Sadel lo escuché en una rocola de esas del bar de abajo, del bar que había abajo, en la rocola del bar. Una flor, era una flor de color, esa flor de color que deshoja tu boca, dámela, corazón, o algo así, que me provoca. Bueno, y así con eso iba aprendiendo esas cosas y otras costumbres, ¿no? Por ejemplo, el carnaval. El carnaval, para mí era fantástico, porque no era esa cosa de que me disfrazo del zorro o me disfrazo de... No. Es que en la Plaza Tatia estaban los tarantines donde venían las sonoramas danceras. Y yo ya una vez le dije a mi papá, no, bueno, yo me quería escapar para ir a esos lugares, no me dejaba. Pero imagínate, ya tenía esa inyección tropical adentro, ya eso ya no se me quitó más nunca, ¿sabes? Pero es una cosa que me ha acompañado durante toda mi vida, esa dualidad, que no es esquizofrénica ni mucho menos, sino que la conservo con mucho amor y cariño, por la sencilla razón de que ese bagaje es mi sustento. Yo no puedo extrañar España, porque si yo voy a España, por ejemplo, ahora no puedo ver la España de mi infancia o la España que vi más adelante cuando fui a cantar por primera vez siendo adulta. Es una España que no me corresponde. A mí lo que me corresponde es la idea que tengo de España. Y también aquella España peregrina, la España que mi padre me enseñó a amar, la España de los poetas, la España de la generación del 27, la generación del 98. Es decir, ya eso no existe. Para mí es otra cosa. España en el corazón es la memoria de mis padres. Ya es como un recuerdo atado. En cambio, Venezuela la he vivido paso a paso, día a día, con pasión. Es mi vida, es mi desarrollo como ser humano, como mujer. Todo. ¿Qué voy a hacer? Así es. Háblanos esas dos cosas unidas hasta la muerte. Dime. Háblanos del Liceo Rafael Urdaneta. Ya empezabas a cantar allí, de esa etapa ya. Mucha gente piensa que tu primera aparición en televisión fue con Sofía Inver, pero entiendo que tienes una participación previa con Víctor Saume en el show de las 12. Claro, pero... ¿Cómo fue esa experiencia? Si hubiera enterado... bueno, porque resulta que nosotros teníamos... Estabas en el colegio. Sí. Estábamos en el Liceo Rafael Urdaneta, estaba yo en segundo año, y nosotros teníamos un conjunto que era muy, muy reconocido
eso fue, y nosotros íbamos pues, a los eventos interliceístas, pero que venga el conjunto, y esa muchacha que canta tan bonito, tráiganselo. Éramos el conjunto del planeta, ¿no? Nosotros cantábamos canciones de moda, ranchera, etcétera. Muy bello. Entonces, ¿cómo fue lo de Víctor Saume? Por lo siguiente, todo el mundo amaba ese conjunto en el liceo. Tanto lo amaban que hasta reina de carnaval del liceo fui. Si en Carnaval Feliz quieres estar, por Soledad Primera debes votar. Qué cómico. Bueno, entonces éramos muy apreciados entre los liceístas, ¿no? Y ahí había un muchacho que no pertenecía al conjunto, pero que nos amaba, y él cada vez que podía se metía en el conjunto, tocaba que si unas maraquitas, que lo que fuera, ¿no? Ese muchacho era hijo de Félix Cardona Moreno. Félix Cardona Moreno lo dejó un empresario que vivía en La Pastora, una casa muy bella de aquellas de techos rojos, ¿no? Y entonces Víctor Saume, me imagino que se fue a buscar, se fue de viaje, buscando quizás artistas, en fin, viaje de negocio para el show de las 12 de Víctor Saume. Entonces, este muchacho era novio, o sea, uno de los muchachos que tocaba la guitarra, Osvaldo Quintana, él era novio de la hija de Félix Cardona Moreno. Entonces, el hermano, que le encantaba tocar con nosotros en el conjunto, decidió que nosotros teníamos que ir y nos metió a la mala, a la machimberra. Nos metió ahí y yo feliz. Ahí tengo mi fotografía con unas cámaras antidiluvianas de Radio Caracas Televisión, cantando 3 canciones que, bueno, pues yo fui felicísima. 3 canciones, a ver cuáles eran. Recuerdos de Ipacaraí, una que cantaba Luisito Aguilé, que era Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer, yo te doy mis cosas de moda, de la moda de aquel entonces. Y creo que cantamos también una canción de unos señores que se llamaban Los Rufinos, unos que eran todos familia, ¿no? Hijos y padres, unos señores muy gordos todos, que venían de Cuba y cantaban una canción que se llamaba Triana, Triana Morena, y cantábamos Triana Morena feliz. Eso era un éxito nuestro, ¿no? Y canté esas cosas, incluso hasta hubo un comentario en aquel extinto periódico que se llamaba La Esfera. Bueno. La Esfera. Bueno, y como no tenía nombre, pues la muchacha del liceo, qué bonito canta. Esa es mi experiencia por la televisión. Yo jamás en la vida pensé que yo iba a ser cantante. O sea, que eso te iba a decir, viene tu etapa en la UCB, que es curioso, porque cuando anuncio el taxi, mucha gente me ha escrito, mándale saludos a Soledad, que ella estudió psicología y cantaba en el pasillo. Y al mismo tiempo me escribió otra persona, no, que ella estudió fue letras y cantaba en el pasillo de letras. No, pero ella estudió fue arquitectura. No, yo estudié arquitectura, pero lo que más estudié en el fondo fue letras. Vale, tú querías ser escritor, o sea, era tu vocación en aquel momento, querías estudiar letras, sí. Sí, yo tenía una vocación medio intelectualosa de la influencia paterna, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. Yo encontré en la música un refugio absolutamente fabuloso y además muy cómodo, porque estudiar es muy fastidioso. Yo siempre he sido muy mala alumna. Pero la carrera que más, digamos, desarrollaste, te inscribiste, fue arquitectura. Ahí estuviste... No, ahí ¿no? Me inscribí, porque una amiga mía se inscribió. Y entonces, como nosotras estudiábamos juntas, y las noches estudiar, ¿y qué vas a estudiar? Ella, bueno, yo también. Nada que ver, o sea, imagínate, ¿qué tenía yo que ver con arquitectura? Pero absolutamente nada, no sé ni dibujar. Entonces, además, no solamente eso, sino que la arquitectura en aquel momento, yo no sé ahora, era una carrera cara.
cara, había que comprar, mira, había que tener una mesa, había que tener las reglas T, la almohadilla, mira, eso era para mi padre insostenible. En todo caso, yo fui feliz en arquitectura, porque si la descriptiva me venció, los talleres, yo era feliz en los talleres, diseñando cosas que a lo mejor eran malas, pero tú sabes, ¿no? Pero la descriptiva, uy, eso fue fatal para mí. Pero en cambio tenía otras materias pendientes que me gustaban mucho, por ejemplo, banquito 1, banquito 2, banquito 3, cafetín 1, cafetín 2, cafetín 3. Teatro, eso el también, teatro de arquitectura también, ¿no? Bueno, claro, es que ahí es donde voy, al teatro. El teatro de arquitectura, esa escuela era muy bella, pero tenía espacios que no se utilizaban en los sótanos. Y esos sótanos, nosotros vivíamos cantando y echando bromas hasta que se formó el grupo del TEA, Teatro Experimental de Arquitectura. En el Teatro Experimental de Arquitectura daba clases Horacio Peterson. Yo nunca fui a esas clases, pero después, cuando ya Horacio no estaba, que había 2 teatros en la universidad, el teatro universitario y el teatro experimental de arquitectura. Nosotros éramos unos jóvenes y de ahí fue de donde salió mi primer disco de canciones españolas, porque había un muchacho que se llamaba Julio Riera que montó Los amores de Don Perlimplín y Belisa en su jardín, de García Lorca. Y claro, imagínate, ¿quién más que yo podía cantar con su guitarra en los pechos de Belisa se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos? Nadie, solamente yo. Porque ahí de ese grupo, ¿quién iba a cantar eso, verdad? Entonces, fue muy bello porque en una esquina yo me ponía con una falda negra, un moño muy a lo español y una blusa blanca de aquellas tipo payés, tipo muy bella, y con mi guitarra a cantar esas canciones que Julio Riera, que era el director, había dispuesto en momentos especiales. Yo cantaba, me sentaba ahí, pero además, en los momentos en que no estaba cantando, como era un teatro con máscaras, ¿no? Nosotros salíamos y yo no me acuerdo si era la madre de Belisa o alguna cosa de esas era, yo cantaba, y al mismo tiempo actuaba con mi máscara. Y eso fue para mí, bueno, son los aprendizajes nuestros, ¿no? De esa historia del paso por la universidad, que fue para mí muy importante. Tan importante fue que Sofía y Carlos... eso te iba a preguntar, esa era la siguiente pregunta, que era una persona importante del público, ¿no? Te cambia la vida esa visita. Sí, en el fondo cambia la vida porque ella le fascinó todo eso que hacíamos como jóvenes que éramos, ¿no? Jóvenes luchadores, felices y contentos. Entonces Sofía nos invitaba, ella tenía unos programas institucionales en el Canal 5. Uno era, creo que de la compañía telefónica, entonces era aló, aló Sofía, algo así, y el otro no me acuerdo ya el nombre, pero a esos 2 programas, Sofía nos invitó como grupo para que habláramos de nuestra obra y tal, y además de que era una obra que gustó mucho y salió a la calle para presentarse en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, etc. Okay. Eso ya nos tenía, pero bueno, con el ego a millón. Sí, creyendo que éramos, pero los propios artistazos del teatro. Entonces, pero Sofía se fue quedando conmigo. Sofía había estado mucho tiempo en París, ella amaba mucho a Edith Piaf, porque la había visto, en fin,
además porque Edith Piaf era un personaje que es, imagínate, como muy impactante, ¿no? La Piaf, la Guisantito, la chiquita. Ella tenía, yo siempre me metía con ella y le decía, Sofía, lo que pasa es que tú lo que tienes es una zanahoria en la oreja. ¿Tú cómo me vas a comparar con la Piaf? ¿Ah? No, porque a mí no escucho más nada, sino Soledad, la Piaf y Soledad. Bueno, era así. Sofía, la amo, ha sido para mí como una segunda madre, además de que yo era su especie de talismán, de amuleto. Entonces siempre me llevaba a donde iba. Ella siempre presumía de mí. Y donde íbamos, ella iba con Soledad. Vamos a almorzar. Allá va Soledad, que si hay una cosa en el museo de no sé dónde, ok, que si vino tal artista de no sé qué, no sé cuál, ahí siempre, ¿no? Y gracias a Sofía, yo conocí mucha gente bella, mucha gente hermosa, con la cual hice amistad, como por ejemplo Jesús Soto. Jesús Soto y yo teníamos una Jesús Soto, el cinético, el grande. Para eso son para los que te preguntan quién es Elisa Rego. Zapata también, ¿no? De ese combo. Sí, imagínate, Zapata era, pero lo que se dice, nosotros éramos dos amados de Sofía, preferidos. Era Zapata y Soledad. En fin, el caso es que, bueno, me llevaba a todos los sitios y yo, claro, siempre con mi guitarra puesta. Yo tocaba mucho la guitarra y el cuatro, cosa que hace ya más de 15 años que no lo hago. He tenido muchos accidentes en la mano, en fin, me tuvieron que pegar una falange. Dios mío, creo que el mundo se perdió otra Segovia. Otra tu carrera musical pero no me comienza ya. con el sello que se llamaba Promus, Promoción Musical. Entiendo que Jesús Chuto Navarro era como el director, y era un sello que apoyaba artistas venezolanos, Un Solo Pueblo, Serenata Guayanesa, Nancy Ramos, Sí. Artistas emergentes, y bueno, tú haces como 6 o 7 discos con este sello, Promus. Tu primer disco de romancero español. ¿No? Yo, esos discos, nosotros, mi padre y yo, éramos los productores, sobre todo mi padre, que era el que ponía pam, pam, el uno sobre el otro. Dale. Entonces, cuando ya yo tenía más o menos como 3 o 4 discos, como éramos, yo toda la vida fuimos productores independientes, siempre. Okay. Digamos que la única vez que estuve en una compañía disquera transnacional fue en España, cuando la Sony se llamaba CBS, era la CBS española, ¿no? Ahí grabé 4 discos que yo considero hermosos y fundamentales en mi vida. Pero en fin, los primeros discos eran míos, eran nuestros, de mi papá y mío. Y cuando Raúl, que lo amo, a Raúl, que hace muy poco murió, Raúl Renaud, presidente de Promo, junto con Arnoldo Nali, otra gente que amé, y que además, a partir de ahí, de esos discos que ya yo tenía hechos, que ellos los editaron, porque yo lo que hacía era cederles a ellos cederles el disco, pero no era propiedad de ellos, ni lo había grabado con ellos. Pero más adelante, esas producciones las hacía mi padre, pero no, yo tenía una relación muy amistosa. En aquella época esas cosas eran así, muy amistosa con Arnoldo Nali, con Raúl Renaud. Entonces yo iba para la casa de ellos a tomar los tonos y hacían los arreglos, y era un poco el crecimiento de la joven artista que está desarrollando, soltando la guitarra, haciendo discos que ya tienen otra composición, una flauta, una guitarra, un bajo, un piano, ¿entiendes? Esas cosas que yo no hacía porque grababa unos discos absolutamente pedestres que con muchos errores, porque no había producción alguna. Era llegar a un estudio, ras, cantar y irse. Pero aún así, ya en el tercer disco, Palabra de Amor marca una diferencia, ¿no? Se convierte como en una canción icónica de tus primeras
de tus primeras Sí. interpretaciones. Entiendo que haces tú la traducción del Ahí catalán la traducción es tuya, o sea, la escuchaste en catalán. Bueno, esa, eh, no, yo se la escuché a Juan Manuel en catalán y yo era la novia del que fue luego mi esposo, el padre de mi hija Ana Soledad, de Manuel Martínez, biólogo, que si está viéndome les mando un gran abrazo. Y entonces, como era mi novio y él era catalán, pues entonces tradujimos la canción entre los dos y fue un éxito porque fue cuando ya Sofía, Carlos y Reinaldito inauguraron su programa Buenos Días. ¿Y con quién? Con la mascota solita, Soledad. Yo iba todas las mañanas tempranísimo a cantar, porque el programa empezaba a las 7, pero ellos leían las noticias como a las 6 de la mañana, era una locura. La locura era que sabiendo mi juventud y que me gustaba tocar y era fiestera y todo eso, Sofía muchas veces me decía, no, mira, tú te vienes a dormir a mi casa, porque yo no sé qué va a pasar si tú no llegas, si tú no llegas, como no me puedes hacer eso, Soledad. Total que muchas veces dormí en casa de Sofía, para ir las dos al programa. Eran unos tiempos muy, muy bellos para mí. Y ahí Sofía, que era una mujer puntual, tan es así que tú ves que Sofía tenía 2 relojes. Sofía me enseñó a mí el valor del tiempo. Sofía me enseñó muchas cosas, pero aparte me enseñó a ser puntual. Y la puntualidad para mí es importante. Yo cuando quiero ser impuntual lo soy, pero me siento muy culpable, ¿sabes? En general me gusta la puntualidad, mucho. A pesar de que no es mi característica, no, tú ves Soledad, no, o sea, no puede ser puntual, no, soy puntual, porque detesto que me dejen embarcada, que vengan tarde, esa no me gusta. Y eso lo aprendí mucho de Sofía, porque Sofía tenía mucho que enseñar, era una mujer brillante. Mira, en tu cuarto disco tienes una colaboración muy interesante con Aníbal Nazoa. Y ya empiezas a... Sí. Punto y raya. Y empiezas a hacer sí. La protesta empieza ya a vincularse a tu canto, quizás ya venía, no de una manera tan explícita, pero Soledad Bravo pasa a ser la cantora de protesta, y eso poco a poco se va desarrollando, ¿no? Ese es un San Benito que tengo que me va a acompañar hasta la muerte, un San Benito colgado en la espalda que dice, cantante de protesta. Abres el cajón, el archivo, Soledad, cantante de protesta. No importa si tú te cantaste a Virginia López, a los Rufino, a José Alfredo Jiménez, a Cuco Sánchez, no importa. Tú cantaste unas cosas de protesta y esa broma es muy fastidioso, pero muy fastidioso. No, pero era la época, en ese momento... Pero a mí no me gustaba que eran canciones de protesta. Porque en las canciones de protesta, yo no cantaba canciones de protesta. O sea, yo no puedo llamar canción de protesta a cantar al compadre Juan Miguel, no le pagan su jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida te va a tocar. Eso para mí no era protesta. Una indicación de lo que le pasaba al pobre señor. En cambio, en la canción de protesta que nació en Estados Unidos, que era parte de ella Bob Dylan y John Baez, Pete Seeger, Peter Paul and Mary, una cantidad muy grande, Tom Paxton, un montón. Eso era canción protesta, porque además era la época de la guerra del Vietnam. Una guerra donde le dieron paliza a Estados Unidos y donde los jóvenes, la perrita mía está ladrando, ¿se escuchan? No, poquito, no te preocupes, te escuchamos a ti perfecto. Bueno, entonces, era un poco esa época, ¿no? Yo recuerdo que en mi primer viaje a España,
que lo hice por allá por los años, a finales de los 60, 66, 66, 66. Yo me llevé un disco de John Baez. Tú no sabes, mi amor, ese disco, todavía lo tengo, es un LP. ¿Cómo le di a ese disco, Dios mío? Donde quiera que yo iba ponía mi disquito, en las noches me ponía a escuchar el disquito. Era fan, pero fan de John Baez. Luego se me quitó porque uno es fan de la gente y luego se le quita, gracias a Dios. Ahora que citas a Dylan y a Joan Baez, recordarás hace pocos años cuando a Bob Dylan le dan el Premio Nobel de Literatura. Hubo una polémica, ¿sí?, de algunos intelectuales y autores que decían que la canción no era poesía. Yo me imagino que esto para ti no es dilema, porque tú has hecho de la canción, tú has hecho de la poesía canción, has cantado a Nicolás Guillén, a Lorca, a Alberti. ¿Qué piensas de esta? ¿La canción es literatura, es poesía y canción? La verdad es que a mí no me molestó que le dieran el premio a Bob Dylan. Porque además otra cosa, el premio Nobel hace lo que le sale del alma y de otras partes. O sea, el premio Nobel incluso es un premio que está absolutamente desprestigiado. Que hagan con el premio Nobel lo que quieran. Le dieron el premio Nobel de literatura a Bob Dylan, no, okay, no se lo dieron a Jorge Luis Borges. Porque yo no creo mucho en los premios, ¿sabes? Los premios, claro, yo entiendo que la gente, y uno no le puede decir, si alguien te quiere dar un premio, uno no le dice no, porque es un reconocimiento, etc. Pero a mí los premios nunca me han interesado. Yo no soy recolectora de premios, yo no soy recolectora de premios del Canal 2 o del Canal 4, porque además la televisión... Premio Ronda, Meridiano de Oro, de eso debes tener varios, ¿no? Nada, sí, claro, porque... No, en absoluto. No, porque yo era una cantante sui generis. Es verdad, sí, tú... Totalmente sui generis, que no pertenecía al ámbito de la farándula. Claro. No pertenecía, y era así, no pertenecía y era así. Y no podía ser de otra manera, porque era estudiante, me gustaba la universidad, me gustaban las letras, siempre apuntaba más a lo intelectual que a lo... Sí, una inclasificable, dirías tú, inclasificable. Exacto, pero sí, aunque mucha gente me ha clasificado y sigue con esa clasificación en su obtusamente. Claro, pero era un poco... ¿Sabes que eso viene un poco quizás la siguiente pregunta, reflexión, que tiene que ver con los discos de la trova cubana? Para mucha gente de las nuevas generaciones, visto lo que se ha vivido en Venezuela, para gente joven, inteligente, curiosa, le resulta muy difícil comprender cómo una generación pudo tener tanta fe, amor e ideas de belleza y de libertad en aquella revolución cubana que se ha transformado en lo que se ha transformado. Y el caso venezolano viene a ser como un deterioro de... Entonces, la pregunta pasa un poco por ahí. ¿Cómo hacer memoria de esas canciones tan bellas? El elegido no era tal, la era parió un corazón o parió otra cosa. ¿Cómo se queda aquella memoria de esos ideales trastornados? Para mí esos ideales son mi vida, son mi pasado. Nunca renegaré de mi pasado. Yo puedo haber cambiado, porque no me puedes ver igual. Es absolutamente horrible que las personas no cambien. Para empezar nos hacemos viejos. Pero no puedo renegar de mi pasado. Y sobre todo porque en mi juventud era muy bella. Esas canciones, ellos son coetáneos míos. Ellos tienen mi misma edad. Pablo, Silvio, pobre Noel, que en paz descanse. Ellos tenían mi misma edad. Tenían su rollo con la revolución cubana, y de repente pues influían en mí, en mi manera de pensar incluso, más que por mi cuenta. ¿Me explico? O sea, si hubo alguna influencia de la trova revolucionaria
o sea, si hubo alguna influencia de revolución en mí, no es porque yo me haya leído El Capital de Marx, ni el manifiesto del Partido Comunista, ni nada del manifiesto comunista, porque yo ni idea, que no tengo ni idea de Marx, ni de Engels, nada. Para mí, encontrar que alguien dice el rey de las flores, si tú eres joven y hay un tipo que canta así, esas canciones, oye, de inmediato quiero cantarlas, porque además yo no soy compositora, yo he compuesto músicas y todo eso, pero no es mi naturaleza. Yo no soy compositora de canciones, de letras, esas cosas. Entonces para mí era una maravilla, además como muchacha que está aprendiendo, sacar una canción de Silvio, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Aquella cosa, qué bonito, pero sobre todo que nadie los conocía, nadie. Uh-huh. Y yo los conocí porque había en la universidad un muchacho del MIR, el Mulguaray, que tenía un periódico que era una hoja que se doblaba como en 4, era bellísimo, porque los dibujos, todo, la poesía. El periódico se llamaba Rocinante. Y él, bueno, además que yo estaba conectada a toda la gente de izquierda, era la época. Claro, sí, la época donde la izquierda hacía su fervor en la universidad. Y él fue el primero que me enseñó a mí una canción, un disquito pequeñito, que eran aquellos disquitos de lado y lado, una canción de 45, donde estaba, creo que la canción de Lele. Y creo que también estaba por el otro lado la Era Camarino Corazón. Nadie, te digo, pero nadie. Sino estos iniciados que tenían esas relaciones con Cuba. Yo para nada, de tener una relación con Cuba, nada. Entonces yo quedé enamorada de esas canciones, porque representaban algo para mí. Era una manera distinta de decir las cosas musicalmente. Musicalmente ellos rompieron esto y rompieron también. No, son canciones bellísimas. La lírica y la técnica. Entonces hay que ser muy obcecado, neurótico y loco para decir que Para Vivir de Pablo Milanés no es un clásico. Sí. Incluso las canciones que eran panegíricos como para Salvador Allende o algo así, como por ejemplo, qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tu personal amigo de la vida y de la muerte te rodeaba. Yo tenía que cantar esas cosas porque yo creía en una revolución. Desgraciadamente no era la mía. Desgraciadamente por esa revolución sufrí mucho. Sufrí mucho porque lo que yo creía que era amistad no fue así. Cuando está una revolución comunista de por medio, la amistad desaparece. Y es difícil, es muy difícil. Yo cuando llegué a España en el año 76 a capital. Y ese era el siguiente punto de conversación, tu etapa española. Bueno, que sí. En todo caso, yo amo cantar mis canciones de la trova. A mí nadie me va a quitar de cantar una canción de la trova porque es de unos comunistas. Porque yo a Armando Manzanero no le digo ni le pregunto, oiga, ¿usted es del PRI? No me interesa el PRI a mí. ¿Entiendes? Entonces yo canto unas canciones de Manzanero. Yo amo a Manzanero. ¿Qué quieres?
Forman parte del acervo cultural y de nuestra cursilería y de nuestros amores y de nuestros empates y de todo nuestro crecimiento. Entonces, cuando se meten conmigo porque yo canto la trova, óyeme, claro que la canto y la cantaré. Bueno, ya que has cantado pedacitos de algunas canciones. Mira, si no me lo prohíben sus autores, que no lo han hecho hasta ahora, a lo mejor me tienen miedo. Como has cantado pedacitos de algunas canciones, antes de pasar a tu etapa en España, quería saber si complacías al taxista como un pedacito de una canción de Silvio que a mí me gusta mucho y que a ti que es esta canción. Bueno, pero... Me he dado cuenta de que miento. De que miento, siempre mentí, siempre sin descubrir, sin dar conmigo. Esta canción es más que una canción. Gracias. Me encanta esa canción, es maravillosa. ¿Te gusta? Bueno. Pasemos a España. Te vas a España, ahora trabajas con un sello, ya con Polydor, CBS. Bueno, está el disco importantísimo de los cantos de Venezuela. No sé si ese lo haces en España, lo haces en Venezuela. No, yo lo hice aquí y fue un disco que es un referente, ¿no?, de la época. Sí. Lo grabé justamente en promos con mis amigos queridos. ¿Cómo ese repertorio, de dónde conociste esas canciones? ¿Quién te las presentó? Bueno, hay unas de Otilio Galíndez que son preciosas, pero hay otras que son un poco más desconocidas. Claro, porque siempre me gustó mucho el folclore. Eso viene de mi abuela, de mis abuelas. Esa pasión por eso, por las cosas folclóricas, por las canciones populares. En fin. Un disco bellísimo, de los tuyos, así desde lo más emblemático. Sí, y entonces, bueno, yo siempre me juntaba con gente con la gente que me juntaba yo, eran mis amigos, mira, Modesta Bor, Aquiles, sobre todo Aníbal, Nazoa, que por eso hice aquella canción que la llevé para un festival. Siempre me ha gustado mucho el folclore. Ya te lo dije al principio del programa cuando te hablé de las cosas folclóricas que yo escuchaba de la época de Pérez Jiménez, ¿no? Pero no por eso esos cantantes eran perejimenistas, sino que simplemente tenían que cantar lo suyo. En fin, a mí siempre me gustó mucho el folclore venezolano, siempre. Tu malagueña es preciosa, esa malagueña que haces ahí es una joya. Si el mismo Dios me pide que lo olvide, al mismo Dios le digo yo que no. Si el mismo Dios baja el cielo y me pide, yo subo el cielo y se la quito yo. Y el mismo Dios me dice que lo olvide. Bueno, no sabes cómo yo amaba esa canción. Es que era, yo la cantaba, me imagino que en otro tono, absolutamente voz de niña, ¿no? Yo la cantaba y me transportaba, hasta me hacía llorar, imagínate, de lo emocionante que era para mí. Esa canción se la escuché yo a una negra, bella, fuerte, del Golfo de Cariaco, se llamaba Berta Vargas. Y también unos cantos de pilón que hay ahí en ese disco, que no son los clásicos que cantaba Morela Muñoz, sino unos que son, ¿cómo son estos? Los cantos de pilón, esos que yo cantaba, bueno, en fin, pero que también se los escuché a Berta Vargas.
luego Modesta me dio esos cantos de trabajo, me los dio ella. Yo iba al Instituto Nacional de Folclore, de Cabeza Velar, pero no les gustaba que yo fuera. Sí, no sé por qué. Debían pensar que había un interés sumamente crematístico porque yo quería saber. Y luego, cada vez que yo viajaba al interior, yo me llevaba mi grabador. No, si yo iba, por ejemplo, a Margarita y había una diversión que iba desde por la mar hasta no sé dónde, yo me iba atrás a la diversión, pum, pum, grabando todo. Yo he grabado muchas cosas, tengo muchas recopilaciones. Bueno, mi amiga Modesta Bor, después está lo de Otilio. Eso te iba a preguntar por Otilio. Otilio te da canciones bellísimas. No, él, la primera que graba las canciones de Otilio es Lilia Vera, en un disco que hacen en el aula magna con un piano que toca Juan Carlos Núñez. Entonces, todas las canciones de Otilio las toca Juan Carlos y las canta Lilia, que en ese momento no la conocía nadie, pero que empieza a salir porque tenía una voz excepcional, empieza a salir y canta las canciones de Otilio. Y la verdad, yo me enamoré de Caramba y Mi Tripón, bueno, todas, ¿no? En realidad. Pero como yo quería hacer un mosaico que pusiera mucho lo que era la música que se escuchaba en aquel momento, en ese disco del año 74, grabé Mi Tripón de Otilio y grabé Caramba. Luego, pues, por supuesto que nos hicimos amigos con Otilio. Otilio es parte de mi propia vida, parte de mi vida fundamental. Así que, y me ha dado canciones, por supuesto. Y después de este disco, después de este disco te vas a España. Después de este disco sí te vas a España. No. ¿No? Después de este disco. Haces uno en vivo. A ver qué hay acá. No. En vivo, el que hice en vivo fue en el año 72. Okay. ¿Me escucha? Te escucho, ahí había un poco de ruido, pero... Vale. Bueno, en el año 72 hubo un concierto en beneficio de unos chicos que habían sido perseguidos y que se fueron a Chile, y yo recogí plata con ese conciertito, que era horrible la grabación, estaba hecha con un Nagra y se iba a la cinta, o sea, las cosas... ¿En el Ateneo fue eso? En el Ateneo, en el viejo Ateneo. Y entonces hice dos, como siempre, dos partes, la española y la latinoamericana, para recoger fondos para estos que estaban en Chile, se habían ido porque los persiguieron por la revista Reventón. Algo que me llama la atención de ese disco de en vivo, que ya no se hace, es que recitabas. O sea, interpretabas canciones, pero de repente tenías momentos recitativos y se escuchan las risas de la gente. Tenías una interacción con la gente poética, que eso yo creo que ya no existe desde hace tiempo. Que el cantante recite un poema. No, mira, yo lo he hecho hasta hace muy poco. Yo, por ejemplo, yo cantaba Rota Oriental Spain, acompañada por mi gran guitarrista queridísimo Manolo Sanlúcar, en el disco de Rafael Alberti, donde musicalicé casi todas las canciones menos una. Y resulta que esa música que yo se la puse venía precedida de un poema, porque era Rota Oriental Spain, dedicada al pueblo de Rota, donde hay una base norteamericana y tal y que sea. Entonces la canción es muy bonita para mi gusto, con acompañamiento flamenco de Manolo, excelente. Y yo siempre, antes de comenzar la canción, en los recitales, decía, Rota, Rota, ¿dónde están tus puntos? Tu melón,
tu calabaza, tu tomate, tu sandía, tú, el más dulce de los huertos que la fina arena enlaza al cuello. Y ahí me fajaba hasta que cuando terminaba el poema, que era muy impactante, salía la guitarra. ¿Entiendes? Era como un performance así de la época. Y a mí me gusta también cuando murió Pablo Neruda, yo cantaba una canción y antes de la canción decía un poema de Alberti que decía así: no dormiréis, malvados de la espada, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras tristes, violadores de muertos. Su noble canto, su pasión abierta, etc. Una belleza de poema. Es que yo quería mucho a Alberti, ¿sabes? Claro. Bueno, y de tu periodo español hay que hablar de ese disco, ¿no? De tu periodo español quisiera hablar de dos discos porque el segundo disco que grabé en España. El que grabas con Alberti y el de los cantos sefardíes. Yo canté antes, como yo era productora independiente de mis cosas, aquí estuve como 1 año y medio tratando de grabar un disco con canciones que me habían dado los propios trovadores, Pablo, Silvio, pero no había estudios para mí, etcétera, había problemas. Entonces, bueno, pero yo no le paraba. Total que cuando me invitan a cantar en España, que fue en el Teatro Monumental de Madrid, que por cierto, con Manolo Sanlúcar, qué emoción, porque después yo que lo conozco, empiezo a trabajar con él. Me invita el Loco de la Colina a cantar en España en el año 76, Jesús Quintero. Entonces, fui a cantar al Teatro Monumental y me iba a quedar el tiempo que se quedan los artistas, ¿verdad? Canta, ¿verdad? Y te vas para tu casa, pero me quedé 7 meses. Porque era el momento en que la infraestructura del franquismo estaba presente, muy fuerte, aunque ya Franco había muerto, ¿no? El 20 de noviembre del 75, ¿no? Pero yo fui en el 76, solamente así, en mayo más o menos, y eso muy pocos meses después de la muerte de Franco todo estaba igual, el búnker de Televisión Española lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco era todo, por eso me quedé tanto, un poco era el preámbulo de esa transición, digamos, esa era la transición que iba por ese camino, era cuando ya Carrillo llega a España, llega Felipe González, todos en la clandestinidad, etcétera, etcétera. Y yo asistí a eso, que no me correspondía, pero asistí y canté mucho en España. Para mí fue un honor y un orgullo porque después de que tú conoces a Antonio Machado, que era mi libro de cabecera cuando yo tenía 13 años, y sabes lo que son esos poetas, el Lorca, que tú conoces, el Cernuda, Salinas, todo, o sea, la pléyade de poetas de la generación esa. Y saber que este trío de invencibles que eran Lorca, Alberti y Dalí, que yo iba a estar cantando las canciones de Alberti. Ay, Dios mío, eso para mí era una cosa increíble, fue maravilloso. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo conoces a Alberti? ¿Quién se acerca a quién? ¿Cómo fue ese acercamiento? Esto se va a cortar en cualquier momento. Hacemos un reload. Yo te aviso, pero continúa. Entonces, nada, Alberti había estado exilado 25 años en Argentina, pero luego estuvo exilado en muchísimos años, unos 13, 14, no sé cuántos, en Italia, en Roma, ahí en el Trastevere. Entonces, al querer hacer ese disco, musicalizando poemas de Alberti,
hay unos que eran inéditos en la época, eran inéditos total. Entonces, cuando contactamos a Alberti, incluso que yo de tonta, que ni siquiera lo guardé, me mandaba, estaba en un bar o a lo mejor, y me mandaba una servilletica con una canción, con un poema, para que yo lo musicalizara. Uno de ellos era, ven mi amor, en la tarde de la nieve, y llévame contigo a ver el bien. Entonces yo estaba muy emocionada por esa situación, aunque yo ya, por ejemplo, en la época, en España, había conocido a Blas de Otero, a Cernuda, en fin. Habías hecho una canción de Blas de Otero, ¿no, Ana? La canción que hiciste de Blas de Otero, bellísima. Sí, si me muero, que sepan que he vivido luchando por la vida y por la paz. Apenas he vivido con la pluma, apláudanme el cantar, apláudanme el cantar. La amo. Bella, bella. Bueno, esa fue una época muy bonita para mí, porque hice ese disco con Alberti, y luego mis padres fueron a España a visitarme, porque yo había conocido al hombre de mi vida que me acompaña y me acompañará hasta la muerte, Antonio Sánchez. Y eso fue una conmoción en mi familia. Entonces, el disco de música secantista corresponde a la época en que estaba enamoradísima de Antonio, que estábamos enamorados. Nos conocimos aquí y la misma noche que nos conocimos nos pusimos a vivir juntos para siempre. Hace 42 años, ya van a ser 43. Bueno, y es el bella historia. Entonces llegamos a España y para rehacer un poco nuestra vida, yo abandoné todo lo que tenía, incluso tenía que volver a España para resolver los problemas que había dejado pendientes al venir a Venezuela para pasar la Navidad. Y entonces, bueno, conocí a Antonio en febrero y chale, yo no me quería ir, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenía que hacerlo, porque incluso lo que yo tenía que hacer con Rafael Alberti, que eran las presentaciones del disco, no pudo ser porque yo estaba enamoradísima y entonces todo se fue rodando. ¿Y qué hizo Rafael Alberti y Nuria Espert? Hicieron las presentaciones que yo tenía pendientes. Claro, Nuria no iba a cantar nunca como yo, aunque yo la quiero mucho. Y bueno, el caso es que no. Ahora, ahí sí tenías agenda, ahí tenías manager y tenías un sello para ese periodo. Estabas con CBS Tenía 4 años de contrato con CBS. Okay. Y el último disco que yo hice con CBS fue el disco Sefardita. Porque yo sabía que ya con CBS ya yo no tenía, que tendría que haber hecho muchas cosas. Agapimu, no me interesaba. Y ahora, ¿cómo reacciona una disquera? ¿Cómo reacciona una disquera de estas cuando llega un artista y le dice, quiero hacer un disco de poemas con Alberti, quiero hacer un disco de cantos sefardíes? No, muy bien. Bien, oye, pues tuviste mucha fortuna. Cantos sefardíes, no tuve la fortuna, sino que simplemente era el último disco que yo tenía que hacer con ellos. Y dije, me voy a dar el gusto de saldar con mis abuelas esa deuda que tengo con el romancero hispano y con el romancero judeo español. Ahora, ese disco es una joya y es una maravilla, ese trabajo que tú hiciste ahí de recopilación de ese material, de canto, de esas historias. Eso lo hizo, mira, acaba de morir una gran amiga mía, Dina Roth, una gran amiga, maestra, consejera. Ella es madre de Cecilia Roth y de Ariel Roth. Ariel de los Rodríguez, ¿cómo no? De los Rodríguez.
Entonces, yo la conocí en el año 72, cuando fui a cantar por primera vez a Argentina. Ella ya tenía su historia, porque ella se acaba de morir a los 88 años, la semana pasada. Y ella influyó mucho en mí, porque cuando llegué, aparte de que yo conocí a Mercedes y tal, a Mercedes Sosa, y yo hice una gran miga con era como de las mías, sí, vamos a hacer la música de, no sé cómo se llama, Hellman, no sé qué, tú sabes, ¿no? De la poesía, lo que a mí me fascinó. Te estoy perdiendo, pero te recupero. Igual te digo, esto debe estar, no precisé en qué momento se cumple la hora, pero debe estar por... Yo te aviso cuando me avise y reconectamos. Bueno, y nada, ella cantaba música sefardí. Me fascinaba escuchar a Dina cantando Una pastora yo a mí, o si no, cuando el rey roda la tramposa. A mí me encantaba eso. Dina era la esposa del segundo hombre de la administración del diario La Opinión. El primero era Jacobo Timerman y el segundo era Abraham Rottenberg, que era el esposo de Dina. Eran mis adorados cuando yo iba a Argentina. No podía estar lejos de ellos. Iba a comer a su casa, me protegían, me admiraban. Eso era lindo para mí porque claro, era el año 72, era prácticamente como 5 años de carrera que yo tenía, entonces estaba, como llaman, en los pininos de mi canto. Entonces tener esa protección, ver que llega Teodorakis a la Argentina, cantar en el Luna Park con el Teodorakis, ¡ay, emocionante! Se acaba de morir ella y ella me metió a mí en ese mundo de la música sefardí. Y cuando llegué a España, yo siempre andaba buscando aquí en Venezuela a las abuelas que cantaban, porque como eso se transmite oralmente, no hay armonizaciones ni nada, sino simplemente son canciones muy entrañables de las mujeres, ¿no? Canciones de boda, canciones, en fin. Y yo aquí quería, pero como dicen los argentinos, mira, nadie me daba bola, porque como siempre me encantó buscar todo tipo de música, porque me encanta la música y pienso que, bueno, me encantaría haber cantado ópera, pero no fue, ya no fue. Bueno, no me daban ni 5 bolas, porque eso es como muy ecléctico. Sí. Porque aquí la gente canta sus cosas y son esas cosas y más nada. En cambio a mí me daba por cantar lo que quería, lo que me gustaba. Me gusta esto, ¡pam!, lo canto. Porque sí. No me dieron. Y también incluso fui a un congreso de escritores en Los Ángeles, y conocí gente y decía, por favor, consígueme alguien, invítame a la casa de alguien y alguna mujer que cante, o sea, inventando esos juegos. Eso todo se lo debo a Dina. Pero cuando llegamos a España, yo hice un disco que no lo has computado, que es La Flor del Cacao. Claro. Que también es de cantos de Venezuela, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Yo tengo 2 discos de Venezuela, 2 discos de bolero, 2 discos de todo. Que este disco, La Flor del Cacao, la OEA lo avaló, ¿no? Era como de una colección de cantos latinoamericanos, sí, algo así, ¿no? Sí, lo sacaron, sí. Pero sin nada de dinero, sino que lo sacaron. Okay. Ahora, la duda que yo tengo con ese disco... Ese disco era para Nicaragua. Okay. ¿Ese disco recopila lo que ya habías hecho en Cantos de Venezuela o lo vuelves a grabar? ¿O vuelves a grabar No. Uno no puede hacer eso. Okay. ¿No? Es como si tú escribes una cosa y te lo editan ahora, o de 5 años te lo editan. Es que la información sobre ese disco es muy imprecisa. Lo que se consigue en internet sobre La Flor del Cacao es así un poco confuso. Claro.
Debe ser porque yo grabé ese disco en España, no aquí. O sea, no es un disco como el otro venezolano que grabé en el año 74, que pertenece a nuestro acervo, es nuestro. Ese no, yo lo grabé allá, aunque pertenezca a nosotros, al venir para acá ya no es lo mismo, porque no salió aquí, porque entonces tenía que ver, como son las cosas del marketing, ¿no? Claro, y en aquella época no era como ahora que no, la simultaneidad y puedes escuchar, no importa dónde se grabe, lo escuchas en cualquier lugar, era más complicado. Bueno, entonces, yo hice ese disco de La Flor del Cacao que me divertí enormemente porque además yo estaba muy feliz por estar construyendo mi vida al lado de Antonio. Estábamos en Madrid y llegó un grupo de venezolanos a quienes yo quería mucho, que estaban cantando, no sé si en Noruega, no, creo que en Suecia, no sé, no me acuerdo bien. Entonces llegaron, estaba Cristóbal Soto, estaba el joven Saúl Vera. El joven Saúl Vera, que fue el que nos presentó. Saúl, exacto, Saúl Vera, que la Catira, que en paz descanse, en fin, entonces a mí se me ocurrió un día que estábamos haciendo, los invité a comer lentejas, que no eran clap, por cierto, no eran de las bolsas clap, eran lentejas españolas muy chéveres. Entonces quise hacer unas lentejas y los invité a todos, éramos bastantes. Y estaba yo en Canillas viviendo, en Canillas 6, que es perpendicular a Príncipe Vergara. Estamos muy cerca de donde vivo yo. O General Mola antiguamente. Entonces, pues, bueno, era bajar y encontrarse la Príncipe Vergara, ¿no? Entonces Antonio tuvo que bajar corriendo a comprarme una olla gigante porque yo no tenía muchos enseres, porque todo era provisorio y yo quería volver a Venezuela, y todo era provisorio. Entonces tenía una olla donde puse las lentejas y las lentejas empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Le dije, Antonio, corrió a la ferretería a comprarme una olla, que por cierto me la traje a Venezuela, donde hice el otro día un hervido de res que te mueres. Entonces, los invito y hemos planificado que íbamos a hacer un disco. Vale. Y yo como ya me quería ir de CBS, porque ya estaba hasta aquí, sí, porque siempre he sido muy libre y como para mis propios discos, estar con una compañía disquera que es la que realmente te... Leonard Cohen, que amaba, pero no le paré y lo que quería era irme y dije, bueno, ahí les voy a molar, voy a hacer este disco, el disco de La Flor del Cacao. Entonces Cecilia me acompañaba al 4, Saúl tocaba la mandolina, no había empezado la mandolina, todavía estudiaba en la universidad, y Cristóbal Soto, qué bien toca. Bueno, en fin, yo fui muy feliz, estaban mis amigos, hice mi disco, un disco que amo, porque tiene canciones maravillosas. Tiene una canción que se llama El Zumba que Zumba, donde contratamos un artista colombiano, que se llamaba René Devia, y canté el Zumba que Zumba. Canté primero unas estrofas y luego me metí en el estudio de nuevo para cantar las otras estrofas, con lo cual yo terminé. Soledad. Dime, mi amor. Desactivar los comentarios. Mira, como por el tema de la conexión, tengo los comentarios desactivados, pero nos está escuchando Saúl Vera en este momento. Tomás Páez. Perfectamente. Tomás Páez también está por acá. Mucha gente querida que te está aquí. ¿Me escuchas? Escuchando feliz. Te escucho perfecto. ¿Me escuchas? ¿Tú a mí? Perfecto. Bueno, sí. Mira, para seguirte contando, resulta que Saúl cumplió 19 años en mi casa, en aquel entonces. Así que yo conozco a Saúl. Para mí Saúl ha sido, bueno, lo amo tanto. He estado siempre tan pendiente de sus éxitos y de
lo quiero mucho, mucho, mucho. Yo también espero ser correspondida, Saulito. Bueno, este, y bueno, él se debe acordar de la historia de la olla de lentejas, porque eso fue para mí traumatizante, ver cómo se salían las lentejas y yo sin una olla grande. Bueno, pero son anécdotas ahí, ridículas. Después que terminas el disco Sefardí, das un salto al bolero. Ese disco de bolero lo grabas en Barcelona, entiendo. No, para nada. ¿No? Para nada, no. Cuando estaba grabando el disco de canciones sefarditas, o sea, cuando estaba ensayando las canciones con Ricardo Miralles, que hizo unos arreglos preciosos, sobre todo eran unos arreglos fuera como de la tónica de lo que es la música sefardí, en el sentido de que no hay armonizaciones ni nada, pero lo hizo en plan, oye, hasta con clavecín, con un piano, en fin, de todos los instrumentos, bellísimos. A veces, como él tenía que armonizar, hacer armonías, porque no tienen armonías, sino líneas melódicas, a veces nos cansábamos. Oye, qué fastidio, ¿cómo se me ocurrió a mí meterme en esto? Si nada, tampoco sé mucho. Pero claro que después sí supe, porque la amo, la música sefardita, y tengo un repertorio que no está grabado que es muy bueno. Y entonces con Ricardo Miralles, que vivía por ahí por la carretera de la Coruña, en La Rosa, sí, ahí iba yo a ensayar con él. Y en una de esas le dije, ay chico, qué fastidio, vamos a cantar un bolerito. Entonces nos pusimos a cantar unos boleritos ahí. Cuando de repente dice Antonio, oye, ¿y por qué no grabamos unos boleros? Entonces dice, estaba de moda la pequeña compañía. La pequeña compañía. Entonces, aquí me dicen que hablé durísimo. Bueno, entonces grabamos unas cosas y teníamos unos amigos que tenían un estudio. Joaquín Cobos, me acuerdo que se llamaba él. Tenían un estudio, no sé en qué barrio, por ahí. Y una noche dijo eh, Joaquín que nos prestaba el estudio, nos lo prestaba. Entonces, Ricardo, que es para mí genial porque es un pianista extraordinario, de bueno, Ricardo decidió que hacía unas guías para un tipo que tocaba ni siquiera bongo, sino una tumbadora, el bajo, piano y voz. Entonces, sobre esas guías, unas guías, que no era un arreglo, pues, pero que él tocando sobre esa guía y yo cantando sobre eso. Esa noche, lo hicimos en una noche, sin parar, de arriba abajo. Entonces nunca quedó como disco, para nosotros no era un disco, era algo que grabamos como un recuerdo, porque además yo ya me iba para Venezuela. Pero esa versión que tú haces de Alma Mía es preciosa. Sí. Tengo muchas versiones de Alma Mía. Sabes que lo que me habías contado, lo que me habías advertido de que hay muchas mentiras sobre ti en internet, es cierto. Porque en alguna página cuentan que ese disco lo grabaste en Barcelona. No sé si... No. Para nada, lo grabé en Madrid. Lo grabé en Madrid y era verano. Porque, en fin. Y bueno, y quedó eso así. Y le dijimos, mira, no teníamos plata para pagarle a Ricardo lo que había hecho. Y le dijimos, bueno, mira, nosotros nos vamos, pero usted sabe, cuando tengamos un poco de dinero, te lo pagamos. No nada. En fin, llegamos con ese disquito, que no era disco, no pensábamos editar, para nada, es que no estaba en nuestra mente. Y entonces llegamos, pero teníamos que incorporarnos ya a la vida ciudadana de Caracas, a todo lo que habíamos dejado atrás en yo.
Ya le diré que aquí la están esperando con amor. Soledad. Bueno, tú sabes, ¿no? Aquí hay varios ranchos, el de internet, el de los teléfonos celulares que tenían toda la carga completa y se descargó, etcétera. Vale. Mira, no, la gente dice que te espera, la gente está feliz escuchándote, muchas preguntas, y me decían que te escuchaban hablar muy bajito, me decían algunos. Sí, mi familia llamó, Okay. perdón, que es que lo tengo enchufado aquí cargando en un cargador corto que tengo y cambié de posición de lugar, entonces lo tengo en la mano, el teléfono. Ah, bueno, vamos voy a tratar de hacer como las preguntas más puntuales para no dejarte después con un calambre. Terminas Boleros y viene un momento muy importante. Entiendo que vas al Poliedro. Sí, bueno, vengo para acá. Ajá. Y entonces lo llevé a la casa de TH y les fascinó. Pero fue como llevarlo, como miren lo que hice, pero sin ningún tipo de... Porque no era una producción, no había producción ninguna. Pero era tan tierno, además era la primera vez que yo grababa boleros, a pesar de que yo los había cantado en parrandas desde chiquita, en el liceo, en fin. Pero eso era una cosa como distinta, era una voz ingenua cantando unos boleros como aquella famosa Elvira Ríos, que tú no la debes conocer. Esa sí no la conozco, sí. Ahí sí me ponchaste. El caso, ahí te ponché. Resulta que les gustó y salió un disco. Salió y fue un éxito tremendo. Y bueno, ahí un día estoy en la casa con dos amigos muy queridos y estaba Sergio Antillano padre y se estaban presentando Willy y Rubén en el Poliedro con sus discos Fantasmas, ¿verdad? Y yo vivía en Colinas de Bellomonte, en la calle Suapure, en el edificio Suapure, apartamento B1. Y entonces estábamos ahí y yo dije, ¿por qué no nos vamos a ver a Willy y a Rubén al Poliedro? ¿Los conocías? ¿Ya has dicho que sí? No, ¿Los conocías para nada? O sea, pero claro, yo para nada personalmente, yo los conocía porque ¿quién no conoce Calle Luna, Calle Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Y y a Héctor Lavoe, en fin, todo lo que significó aquella época de la salsa que me gustaba y que nos gustaba. Entonces voy a verlos con esta gente. Por cierto que no había mucha gente, había como unas personas ahí en la olla, pero yo quedé tan fascinada de ver a la fuerza que tiene Rubén en el escenario, en fin, los trombones que parecían como camiones Mack atravesando una autopista con aquella fuerza. Yo llegué al apartamentico que vivíamos allá nosotros y le digo, Antonio, quiero grabar con Willy. ¿Qué? ¿Tú estás loca? Imagínate, yo era una trovadora que a pesar de haber grabado discos con orquestación, yo siempre seguía con la guitarra y el cuatro, la guitarra, porque, entonces quiero grabar con Willy. Y así fue. Y Antonio se echó, Antonio lo consiguió, Antonio Sánchez lo logró. Pero vamos a Antonio, que es un hombre que más bien ha sido de la academia, porque él se estudió filosofía en Berlín, estuvo añales en Berlín viviendo. ¿Qué iba a pensar y saber él de ser manager? Le dije, mira, aquí vamos a tener que hacer nuestra empresa familiar y tú vas a ser el manager. Si quieres ser mi manager, vas a tener que conseguirme a Willy. Y bueno, llamamos al señor Libro de la Salsa, a César Miguel. Cómo no. Y él nos dio los contactos. Okay. Y así fue como comenzó todo, que es una historia larguísima y muy chévere. Ahora, háblame del repertorio, Soledad. Cuando tú decides hacer canciones en salsa de la tradición brasilera, Chico Buarque, Benicio, es verdad que ya Willy había hecho O qué será, pero todo ese repertorio brasilero que haces en salsa es una iniciativa tuya, tú tomas las canciones. Vale.
Sí, claro. Bueno, yo lo que tengo que comentarte, como siempre, me gustó cantar todo. Yo a los 18 años ya cantaba música brasileña, Bueno, bastante. Cantaba las canciones de Maísa Picasso, cantaba las canciones de que está haciendo una tierra ahí el teléfono. Ya, ahora sí te escucho bien. Sí, ya. Vale, Y perfecto. entonces, bueno, quise hacer mis canciones porque yo era fan de Chico Buarque. Yo me acuerdo de hacer giras en Europa, por Portugal, por Alemania, por todos lados, y de los carros que alquilamos y todo, siempre Chico nos acompañaba con, con Milton. Pai, basta de mí ese cálice, pai. Bueno, el caso es que para mí Chico era muy familiar, me sabía todas sus canciones hacía años, desde la banda famosa hasta construcción, en fin, todo, todo, todo. Y yo no sé por qué un día yo estaba escuchando Fantasía de él. Esa fue el origen de esa grabación. No fue de Chaminina, de Bailar, no, fue Fantasía. Y a partir de ahí empiezo a traducir, a hacer versiones, porque no son traducciones literales. Okay. Hice esas traducciones de Vagabundo, que es de la ópera del Malandro. Claro. En fin, total que yo fui muy feliz haciendo esas versiones. Cuando llego con ese material que grabé en Nueva York, en los estudios Tierra con Will, Chico me llama por teléfono, ay, al apartamento, yo me quedé loca. Así, claro, yo lo había conocido a Chico porque cantamos en Portugal en un gran evento, no sé en qué año, en fin, en el 80, en el 80, y lo había conocido, que fue cuando él llevó a todos los de la música popular brasileña, Edu Lobo, llevó a Simone, que era la primera vez que cantaba, en fin, yo estaba muy fascinada con mi Chico Buarque. Total que él me llama por teléfono y me dice, Soledad, estoy bailando. Digo, ¿por qué? Porque este es genial, tienes que venir a Brasil, tienes que venir a Brasil. Y así fue el camino que inicié con Caribe, que fue un disco realmente que salió muy bello, en el sentido de que tenía mucha fuerza, mucho entusiasmo y muchas ganas de recoger lo que yo había vivido en mi infancia como música tropical. Digamos. Ahora, ahí tomas una decisión creativa maravillosa, que es que dentro de todo ese repertorio brasilero se cuela el son desangrado de Silvio. Sí. ¿Por qué eliges el son desangrado? ¿Qué te decía esa? ¿Por qué son desangrado y no otra? ¿Cómo se cuela son desangrado en Caribe? Porque a mí me gustaba mucho, bueno, él no la había grabado, okay, para nada, ¿no? Y un día en casa la cantó. Yo he grabado muchas canciones que Silvio no había grabado, como Mariposa, okay, por ejemplo. No la había grabado nunca. Tampoco había grabado Son Desangrados. Entonces, yo lo llamé a La Habana y le dije, mira, Silvio, voy a usar una canción tuya que se llama Son Desangrados. ¿Lo puedo hacer? Sí, chica, hazlo, como no, encantado. Y así fue. Lo hizo un señor puertorriqueño que se llamaba Luis Cruz. Y este señor puertorriqueño que se llamaba Luis Cruz trabajaba en el metro y hizo ese arreglo de Son Desangrados buenísimo. Maravilloso, sí, una joya. Y cuando entró Yomo Toro, ya fue de lo mejor. Yo estaba muy feliz. Claro. Estaba muy feliz porque eran 7 canciones las que hice, ¿no? Normalmente los LP se hacían de 12. Okay. 6 por un lado, 6 por otro, mínimo de 10. Pero yo hice 7 canciones, porque el solo de Yomo dura como 7 minutos. La canción dura como bueno, suele ser así. Minutos. En las canciones de Willy también es así. Cuando entra Yomo, es que hay que dejarlo ser feliz. Bueno, fue una cosa muy bella para mí, porque
me acuerdo que yo estaba muy aterrada por aquello de las inspiraciones, ¿no? Imagínate, claro. Yo que iba a estar cantando salsa si yo era trovadora. Y estaba acostumbrada a presentarme en grandes públicos con una sola guitarra. Así fue como conquisté un montón de públicos con una guitarrita y un cuatro. Pero entonces aquello era muy raro. Y yo llamé a Celia Cruz, que yo la conocía porque la había visto aquí, era muy amiga de María E. Pavón, que era gran amiga mía, y María E. también me llevaba a ver a Celia. Y yo llamé a Celia y le dije, Celia, estoy muy asustada. Yo no sé nada de eso del mambo. Miren, un mambo, el montuno, yo no sé nada de eso. Y ellos hablan de eso, yo no sé nada. Y ella se moría de risa. Y me dijo, pero mira, tú estás como unos tigres. Eso, olvídate. Hazlo, ya verás que te va a salir de maravilla. Porque ellos te van a ayudar mucho. Y por cierto, yo estaba tan asustada que estaba hasta mal de la garganta. La llamé y le dije, ¿qué hago? Porque estoy muy mal de la garganta. Entonces me dice, bueno, haz lo que yo hago. Yo hago que agarro un papelito, ¿no? Y puro silencio. Y todo se lo digo a Pedro a través de un papelito. Le escribo, Pedro tal cosa, Pedro tal otra. Y no le hablo. Ya no sé cómo era Celia, ¿no? Entonces, eso también me dio también mucho ánimo. Y luego ella me fue a ver a una grabación. Eso también me gustó mucho. Claro, Celia era muy generosa, ¿sabes? Una gran mujer. Una generosidad enorme. Quizás no le gustaba que una logroñesa cantara salsa, pero... Oye, pero tus improvisaciones tus improvisaciones se escuchan muy espontáneas, muy seguras, con son. O sea, no se escucha... Ahora se escucha, no se escucha forzado. Las tengo, como diría Willy, las tengo embotelladas. O sea, las tengo adentro. Entonces ya no es... incluso hay inspiraciones que las letras y todo son mías, ¿no? En fin, pero que ellos ayudaron bastante porque era la primera vez que yo hacía. Y con Mambembe, que al año siguiente más o menos querías mantener lo que se había hecho con Caribe. Bueno, pero quería ir saliendo porque yo no era salsera. Vale. Entonces, cuando Willy quería que yo cantara con él, hiciera giras con él como cantante de la orquesta de Willy. Y yo le dije, okay. No, Willy, no. Tú sabes, ya yo tenía un pasado, y una manera de ser y una manera de cantar. Alguien me contó una anécdota que cantando con Willy te caíste y cantaste desde el suelo, ¿no? Y Willy se sentó. Esa es otra de las leyendas que están por ahí. Es una leyenda, esa leyenda no existe. Yo me enredé la bata, como dice uno, okay, en el Teresa Carreño, con Cheo Feliciano. Ah, fue con Cheo Feliciano, cierto, sí. El error fue mío, es verdad, me lo había contado con Cheo. Cheo era maravilloso porque era un caballero, entonces él hizo que se caía conmigo. Okay. Porque yo me acostumbraba en mis locuras a cantar descalza y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, con tacones no me hubiera pasado, pero como estaba descalza, la bata estaba más larga que lo común. Entonces me resbalé, ¡wow! Pero él gentilmente me apoyó y eso fue fantástico, nos reímos muchísimo, la gente lo celebró, en fin. También me pasó una cosa cantando en el Poliedro con Willy, que es que yo tenía unos zapatos que me había comprado en Nueva York de tacón, como los de Karina, de tacón alto, y muy bellos, dorados, italianos, preciosos, y estaba yo, baila, y la gente gozando un pullero cuando de repente yo me bajo de mi tacón, ¿no? Y da uno y me roba el zapato. Me roba uno. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hace yo con un zapato solo? Pensé mientras estaba cantando, ¿no? ¿Qué hace yo con un zapato solo? Agarré el otro que tenía y lo tiré al público. Fue muy divertido, porque en mis andares de ama de casa, yo estaba en la central madeirense de Colinas de Bellomonte comprando y metiendo las cosas en mi R12, en la maleta, y pasó un tipo
en un carro gritando, Soledad, Soledad, yo fui el que te robó el zapato, lo tengo en mi casa. Bueno, mi amor. En Mambembe tienes una canción bellísima. Yo no sabía que la habías grabado tú, de Peniña, ¿qué sueños? Yo la conocía por María Marta Serra Lima, por Caetano, por Paula Toller, pero no fue preparando aquí la conversación contigo que supe que la habías grabado. Esa canción es maravillosa. Sí. Yo tengo un amigo en Miami que hace un programa con las estrellas o no sé qué, que una vez me entrevistó, que él la ama esa canción. Es que a mí me pasó una cosa, que yo no me acuerdo cómo se llamaba aquel lugar, pero en fin, fui a ver a Caetano en Río y estaba cantando sus cosas como era Caetano, y de repente agarra y se pone un cenital, ¿no? Se mueve mucho el teléfono, ¿verdad? Te veo, estás bien. Ay, ahorita... bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces sale un cenital, sale Caetano, se sienta en un banquillo y agarra la guitarra y se pone a cantar Sueños. Mira, cuando yo escucho a Caetano cantar Sueños, salí de ahí y dije, Antonio, yo quiero grabar esa canción, y la hice. Claro, la traducción es mía, y Peniña le encantó, porque yo tengo un amigo brasileño que se la mostró, ¿no? Y Peniña le fascinó. Luego saltas al jazz, haces un disco como de jazz ya en Venezuela. No, porque el jazz es otra cosa, pero sí hice un disco con jazzistas, era todo sin arreglos. Vale, pues está de Yaván, Paquito de Rivera, tienes ahí unos colaboradores de primer nivel. Yaván no estaba, pero sí canté. Esa canté de él. Y estaba un gran pianista que murió muy joven de cáncer, Jorge Dalton. No lo puedes conocer porque es que su carrera fue corta, o sea, pero él era el acompañante de Julie Andrews y de que hace, ¿cuál es el solo que hace? Bueno, de Mascarada, no sé, un solo magnífico que hace. Él era muy bueno, pero muy bueno. Ese pianista, estaba Paquito, estaba Yomo, ¿no? Yomos, sí, estaba Yomo, estaba Nicky Marrero, estaba ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. El brasilero que vive en Chile, Marzuca, ¿cómo? No, ese no. ¿No? Vale. Ayrton Moreira, que era un pianista, ¿cómo se llama? Un percusionista fabuloso, a mí me encantaba. En fin, conseguí unos músicos extraordinarios y todo fue así, sin arreglos, no se hicieron arreglos. Ahí mismo en el estudio pergeñábamos unas guías y nos poníamos, y el otro netao, en fin, lo hicimos todo con mucha improvisación, ¿no? Okay. Otro disco importante de los 80 es Corazón de Madera, donde tienes bueno, está Todo a Pulmón, de Alejandro Lerner, que es una canción, sí. La grabó Miguel Ríos, la grabas tú, pero la que a mí me fascina tuya ahí es San Francisco. Que eso es una belleza. De Donato Poveda. Donato Poveda, sí. Sí, es una maravilla de canción. Y luego te faltaba hacer un disco de rancheras, y haces un disco de rancheras en el año 90. ¿Cómo es que se llama? Hasta la cobija, se me va el nombre ahora. Arrastrando la cobija. Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Con el Mariachi Vargas. Con el Mariachi Vargas. Lo grabaste en México, fuiste... Algo que me gusta mucho que haces tú con los repertorios es que no vas a lo fácil, no grabas México lindo y querido, La cama de piedra, no agarras el repertorio así como más popular, sino que indagas o sea, encuentras canciones realmente más secretas. Bueno, ¿no? Arrastrando la cobija es una maravilla, la amo. Y hay otra, ahí hay muchas, ¿no? De Cuco Sánchez me gusta muchísimo. Anoche estuve llorando horas enteras,
pensando que solo tú eras la única causa de mi existir. Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Y así. Maravilloso. Bueno, agarré un repertorio de los 4 grandes de México desde el punto de vista de la música ranchera, que son Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, que es el actor de Paloma Negra. Vale. Rubén Fuentes te hizo la producción de ese disco. Exacto, y Rubén Fuentes, que es otro que un monstruo también. El capo. Sí. En 1994... Todos esos discos son como caprichos míos que no van a ningún lado, igualito que el disco se perdite, en fin, pero que yo los hago y ahí están, son míos. Claro, un patrimonio. Te iba a decir que en 1994 nuestro querido César Miguel Rondón escribe la telenovela Caína y apareces en el álbum Raíces como una canción de Juan Pichardo, Ojos Malignos. Y pasas a ser... Es verdad que nunca habías coqueteado con la farándula, con esa popularidad así televisiva, pero Caína te da como una visibilidad distinta a lo que era Soledad Bravo. Tienes la canción de cabecera de la telenovela más importante de Venevisión, ¿no? Sí, pero casualidades del destino. O sea, nunca... Aunque Antonio quería que fuera esa canción en esa novela y César Miguel, bueno, como era amigo, la puso en esa novela, pero le dijo a Antonio, mira Antonio, yo no sé, pero eso es así como un son, eso no pega con la novela. Entonces Yasmín hizo la musicalización y los arreglos, hizo algo muy bello, que es hacer como una versión selvática. Uh-huh. Y qué bella le quedó. O sea, ahí sí, quedó muy bonita. Nos metió César Miguel en su novela Caína. Pero sabes que las telenovelas tenían esto de la canción de apertura y la canción de cierre. Y a mí me gusta mucho Ojos Malignos, me parece hermosa, pero me gusta más Cómo quieres que te olvide, que también está ahí cuando ya estábamos como hartos de Ojos Malignos, un muchacho que por cierto él se murió en un accidente de moto en París, muy joven por cierto, hizo esa canción, y esa canción es bella, es de un tierno, yo sé que son canciones que no corresponden como a mi estilo, ¿no? Pero linda, es como adolescente, es como muy bella, la disfruté muchísimo esta canción de ¿Cómo quieres que te olvide? Si estás en todos mis sueños, gota de miel son tus besos, hoy solo quiero por tu regreso. Bella. Sí. Gracias, me encanta esa canción, de mi top de tu repertorio. En los 90 empiezan discos en vivo, recopilatorios y demás, pero no digamos que es tango, porque no llega a ser tango, pero sí vas con la milonga en el disco de comienzo de 2001, el homenaje a Citarrosa. Sí. Es otro disco importante es una milonga. Es un repertorio absolutamente Citarrosa. Es una milonga, es una vidalita, es un esto, es lo otro, es como era Citarrosa, ¿no? Citarrosa era mi amigo, y una vez cuando él vivía, yo le dije, ¿cómo me gustaría grabar algo tuyo? Pero claro, me encantaría, ¿no? No sin, cuando después de muerto, no, yo creo que, pero no fue así, fue después, pero a mí ese disco me parece bellísimo. De ese disco para acá, yo estoy vetada en el Teresa Carreño, pero no por el disco, sino porque ese disco coincidió con el 11 de abril. Vale. Entonces, esa coincidencia marcó
para mí una inclinación a no aceptar lo que había pasado. Y la última presentación que tuve fue llegando de España, de haber grabado el disco, que estaba el desastre aquí. Yo lo terminé de grabar el mismo día de esa marcha donde hubo muertos y heridos, y estaba en Madrid. Yo lo grabé en Madrid. Y me llevé las pistas con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y las guitarras de mi compadre Diony Velázquez, que vive en Madrid. Y fui a terminar a poner la voz allá a Madrid. Y cuando estamos ya terminando, que me llevo lo que llamábamos nosotros el casetico, vamos a que para la casa, ¿no? El disquito para la casa de donde estaba, que era la casa de mi compadre, nos enteramos del despelote que hay aquí en Venezuela y nosotros teníamos que tomar el avión. O sea, y bueno, me acuerdo que esa noche que grabé eso, me cité con Dina Roth, que te la mencioné, y fuimos a mostrárselo, y estuvimos cenando juntos, y luego me tenía que ir. Y llegando, nos tuvieron allá secuestrados en el aeropuerto de Maiquetía por todo lo que había pasado, pero nosotros no teníamos ni idea de lo que había sucedido. Cuando subimos nos dimos cuenta cómo estaba la autopista, cómo estaba Caracas, cómo estaba todo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo canté en la calle, en una manifestación, el himno nacional, y luego hice un recital que fue el último, en el 2002, el último que hice en el Teresa Carreño, porque después me vetaron, y se llamaba Coplas a la Libertad, ¿no? Ahí hice mi concierto bellísimo, donde pasó una cosa increíble. Nosotros íbamos después del concierto a darle una recepción a la gente que habíamos invitado en una cosa que llaman el platillo volador, qué sé yo, una cosa así, ahí, en el mismo teatro. Cuando llegamos no encontramos nada de lo que habíamos comprado para obsequiar a la gente que habíamos invitado, porque los palcos presidenciales estaban con la gente de Chávez y se había comido y bebido todo. Entonces tuve que bajar a los sótanos corriendo al sótano de Teresa Carreño, donde había sobras del catering que le ponen a los artistas y a la orquesta. Okay. Ahí que queda algo, alguna manzana, algún jamón, algún pedazo de queso, qué sé yo, y lo llevamos para fue una anécdota siniestra. En fin, el caso es que desde ese momento me he cantado nunca más en el Teresa. Bueno, creo que hemos hecho un... Yo hacía temporadas altas allí, ¿sabes? ¿No? De 4 o 5 conciertos, en fin, todos los años. Ahora que tocas de la situación país, creo que es una buena manera de cerrar. Ya que empezamos hablando de la memoria, hemos hecho un recorrido bien completo sobre tu obra discográfica. Tú le decías a Sofía Inver, en una entrevista del año 96, cuando hablaban de aquella Venezuela y de la crisis de aquella Venezuela, tú decías que todavía eras optimista, porque sentías que Venezuela no había tocado fondo en 1996. Te pregunto en 2020, después de todo lo que ha pasado, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, toda esta experiencia, ¿tocó fondo Venezuela, Soledad? ¿Dónde estamos como país? Yo no diría que tocó fondo. Venezuela nunca ha querido tocar fondo, ni lo ha tocado. En realidad nos han hecho comer el polvo de ese fondo. En realidad no hemos tocado el fondo, nos han arruinado, nos han destruido, han separado a nuestras familias, la gente pasa hambre, en fin. Son tantas cosas, es inenarrable lo que ha pasado con Venezuela, pero no sé qué va a pasar con nosotros. Yo no sé si tocó fondo, no sé. ¿Dónde está la esperanza? ¿Crees que se puede caer más bajo? No lo sé. A lo mejor se puede caer más bajo. No lo sé. La esperanza. ¿Sí? Dicen ese lugar común de que la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo creo que nos la roban. No.
Entonces, como nos roban la esperanza, sería bueno que nos la devolvieran, ¿no? Sobre todo los ladrones de aquella esperanza. Claro. Muchísimas gracias, Soledad. Un placer ha sido esta conversación deliciosa, ¿verdad? Creo que la gente cuando active los comentarios va, como dicen aquí en España, van a flipar. Esto ha sido delicioso. Gracias por tu tiempo. Aquí solemos cerrar el taxi con una propina, pero ya tú has dado muchas propinas a lo largo de la conversación. Pero te puedo cantar una. Ok. Yo me pido caramba, si no tiene... Pero no, una última estrofa. Ok. Niña que bordas la blanca tela, niña que bordas la blanca tela, niña que tejes en tu telar, bórdame el mapa de Venezuela y un pañuelito para llorar, y un pañuelito para llorar. Muchísimas gracias, Soledad. Un placer cerrar la temporada contigo. Espero que hayas disfrutado también la tertulia, la conversación. Bueno, lo he disfrutado mucho. Gracias a todos. Gracias a esa Venezuela que está ausente, como diría nuestro poeta Rafael Cadenas. Venezuela está en todos lados. Está en México, está en Perú, está en Argentina, está en Madrid, está en París. A esa Venezuela y a esta, un abrazo inmenso. Lo he disfrutado, pero he sufrido mucho porque se fue la conexión, se me acabó la pila del teléfono, pero en fin, así son estas cosas. A veces los taxis agarran una carretera que va todo muy bien, hay cola, o te encuentras con un bache, o tropezaste con una piedra, además de repente el taxista es maluco y cosas así. Espero que no haya sido el caso. No es el caso. Ese título de conducir el taxi te lo has ganado muy bien. Muchas gracias, Soledad. Un placer. Que estés muy bien. Hasta luego y saludos a la familia.